Muy buenas tardes a todos y todas. Bien, compañeros, entonces en esta tarde vamos a hablar de las soluciones. Vamos a recordar un poquito de esto. Entonces recordemos que para poder hablar de soluciones debemos tener clara la diferencia entre lo que son las mezclas. ¿Cuáles? Pues las mezclas heterogéneas y las mezclas homogéneas. La etimología de la palabra heterogénea en el prefijo hetero hace referencia a diferente y el prefijo homo a igual. Por lo tanto, para las mezclas estos prefijos se aplican de la siguiente forma. Hetero es porque los componentes de la mezcla heterogénea son diferentes en cuanto a sus características químicas. Homo es porque los componentes de la mezcla homogénea son iguales en cuanto a sus características químicas. ¿Ok? Por lo tanto, una definición más concreta es que las mezclas heterogéneas son aquellas que presentan más de una fase, mientras que en las mezclas homogéneas se presentan solo una fase. El término fase está mostrando o hace referencia a las posibles formas físicas de los componentes de dicha mezcla. Para aclararlo un poco mejor, vamos a ilustrarnos con esta imagen. Bien, en esta imagen entonces podemos observar que tenemos sustancia 1, sustancia 2, sustancia 3, sustancia 4. La sustancia 1 que está en la parte superior aceite, sustancia 2 agua, tenemos arena de río, la 3 y la 4 tierra fértil o también conocido como humus. Bien, recuerden que si están organizadas de esta forma es porque las sustancias más densas van a precipitarse, van a estar en el fondo. Es decir, que la más densa pues sería el humus. Pero la característica aquí que queremos observar es que no se mezclan y esto debido a que su naturaleza química es diferente. Bien, retomando entonces acá. Ya como observamos lo que es una mezcla heterogénea, podemos pasar entonces ahora sí a profundizar sobre las mezclas homogéneas. Bien, entonces, una mezcla homogénea también recibe el nombre de disolución o solución. Disolución porque es la dispersión de una sustancia en otra, dispersión uniforme. Por eso el término di, o solución también haciendo referencia a lo mismo. Ok, entonces para que se genere una mezcla homogénea, los componentes, ya los habíamos mencionado, deben tener una característica y la característica es que sean similares. Pero esa similitud es una similitud de tipo químico. Es decir, que la naturaleza de dichos compuestos sean similares, sean iguales. Cuando hablamos de similar, ¿a qué término estamos hablando? ¿De qué estamos hablando específicamente? Pues está hablando de que sean los compuestos apolares o los compuestos sean polares, cualquiera de las dos opciones. Sin olvidar que un compuesto apolar es un compuesto de naturaleza covalente. Para recordarles un poquito, cuando nosotros hacemos las diferencias de electronegatividades utilizando la electronegatividad de Pauling, si los valores están en una escala entre 0 y 0,4, entonces estamos hablando de una sustancia covalente apolar. Pero, por ejemplo, si dicha diferencia de electronegatividad nos da en valores que son de 0,4, mayores a 0,4 hasta 1,7, entonces estaríamos con un compuesto de tipo covalente polar, como por ejemplo la molécula de agua. Y por ende, mayores a 1,7 que están los compuestos iónicos, que son entonces compuestos de tipo polar. ¿Esto qué quiere decir?
que si nosotros tenemos un compuesto apolar, ese solamente va a disolver a un compuesto apolar. Si tenemos un compuesto polar, ese solamente va a disolver a compuestos polares. Por eso debemos tener claro en este punto cuáles son compuestos polares y cuáles son apolares. Para ello, mi recomendación es que repasen de nuevo la construcción de estructuras de Lewis que nos permiten observar los pares electrónicos disponibles y nos permiten observar la densidad de carga y así determinar si los compuestos son apolares o son polares de forma teórica. Bien, continuando entonces. Ya sabemos entonces que para que exista una mezcla homogénea necesitamos que sus componentes sean similares químicamente. Eso quiere decir que sean apolares ambos o polares ambos. ¿Por qué empleo la palabra o estoy utilizando ambos? Porque resulta que las mezclas homogéneas están constituidas por un soluto y un solvente. Ok, soluto y solvente son los elementos constituyentes de las mezclas homogéneas. De forma más simplista, nosotros encontramos que el soluto es aquel que se encuentra en menor proporción y que el solvente es el que se encuentra en mayor proporción. Pero pues eso no es del todo cierto. El solvente es una sustancia que tiene un KPS muy alto y es la capacidad de solubilizar a otro. Para ello, para poder explicar un poco mejor, entonces vamos a pasar a usar la siguiente simulación. Bien, entonces acá contamos con una simulación muy interesante que es de una institución universitaria estadounidense y entonces contamos con la siguiente información. No vamos a utilizar como soluto una mezcla porque estaríamos hablando de que es una mezcla de varias sustancias en estado sólido. Vamos a utilizar nitrato de cobalto 2. Aquí, en esta simulación, vamos a tener varios componentes. ¿Cuáles son esos componentes? Tenemos una especie de salerito que está indicando cuál es el soluto que se va a emplear. Es decir, la sustancia que se disuelve. Tenemos el solvente, que en este caso es agua, que es la sustancia que disuelve, la que tiene la capacidad de dispersar a la otra, dispersarla de manera uniforme, no lo olviden. Esta llavecita que sirve, para agregar más agua, una válvula de evaporación con la que se calienta el agua y entonces se evapora. Y tenemos este instrumento para poder determinar la concentración, que por el momento no lo vamos a usar, y esta valvulita para evacuar solvente. Acá está también la opción de remover soluto. Bueno, entonces observando aquí tenemos unas condiciones iniciales. Medio litro del solvente que estamos empleando en esta aplicación, que es agua. Quiero que observen lo siguiente. Vamos a adicionar, acá no vamos a decir cantidades. Y entonces uno acá empieza a mover. Listo. Y adicionamos una cantidad. Ahí no sabemos cuánta cantidad adicionamos. Solo adicionamos una cantidad. Observen que se torna de un color rosa. Y es básicamente el color del nitrato de cobalto 2. Ok. Resulta que el volumen, eso es lo que yo quiero que ustedes observen, el volumen no se ve modificado. Se adicionaron unas partículas de nitrato de cobalto y al adicionarlo hubo una modificación. No hay formación de fases. Eso quiere decir que como no hay modificación, no se observan diversas fases, sino solo se observa una tonalidad
una sola capa, una sola tonalidad, esto significa una fase. Y hablaríamos de una fase de color rosa. Esta ya es la mezcla homogénea. Aquí nosotros visualmente no podemos diferenciar el soluto y el solvente. No tenemos soluto y el solvente ya no está. Tenemos es la mezcla, la unión de los dos. Ok. Bien. Entonces, esto nos va a permitir, esta simulación nos va a permitir hablar de las clases de soluciones. Ok. Entonces vamos a escribir acá un mapita, otro cuadrito sencillito sobre las clases de soluciones. Y entonces vamos con la primera. La solución saturada. Ok. Esa solución saturada es aquella en la que el soluto está en equilibrio. Está en equilibrio. Perdónenme acá un momentito. Está en equilibrio, ahora sí lo puedo escribir. Está en equilibrio con el solvente. La cantidad o la capacidad del KPS de este solvente es lo suficiente para disolver todo el soluto. ¿Listo? Y es lo que nosotros observamos en la simulación. Fíjense, hay un color rosa, un tono un poco más claro. ¿Qué pasa acá? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar y vamos a reiniciar. Y tenemos otra vez el agua, medio litro. Le vamos a adicionar nitrato de cobalto, pero ya, un poquitico, una pizca. Si ustedes comparan, ustedes devuelven el video y comparan la imagen, van a notar que es un poco claro. Se le adicionó poca cantidad de soluto. A esta solución se le denomina, esta rayita la me quedó súper torcida, a esta se le denomina solución insaturada. ¿Y qué pasa en esa solución insaturada entre el soluto y el solvente? Resulta que aquí va a pasar que hay gran cantidad de solvente. Hay más solvente que soluto, demasiado solvente comparado con el soluto. Y por lo tanto, entonces es una solución insaturada. ¿Listo? Bien. Vamos ahora acá. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a empezar a adicionarle. Se mueve esto. Fíjense que se tornó rosado, muy oscuro, muy oscuro, muy oscuro, muy oscuro y me dice saturado. Ojo acá. Observen en este punto cuando me dijo saturado. Miren lo que acaba de ocurrir. Aparecen unos granitos. Esos granitos son el soluto sin disolver. Y entonces yo le voy a poner otro poquito. Fíjense que se llena de más granitos. Entonces, en este punto, cuando ya no se puede disolver más, estamos en un punto de sobresaturación. Y entonces estamos hablando que esta solución ya es sobresaturada. Uy, aquí me quedó mal escrito, qué pena. No se puede separar así, pero bien. Sobresaturada, el espacio no me dio. Entonces, en el sobresaturado, ¿qué ocurre? La relación soluto-solvente es que hay gran cantidad de soluto, mayor, más soluto. Más que la cantidad, es que la capacidad del solvente para disolver esa cantidad de soluto no es la suficiente.
se sobrepasó, se extralimitó. Y al extralimitarse, entonces ya no puede disolver por completo. Yo quiero que noten una diferencia aquí muy importante en esta simulación. A pesar de que si uno observa, diría, esto tiene dos fases, uno podría decir. ¿Por qué? Tiene una mezcla aquí y acá tiene un sólido. Y entonces uno dice, ay, esta sería una mezcla heterogénea. No, sigue siendo una mezcla homogénea, pero de tipo sobresaturada. Básicamente sabemos que el solvente es de la misma naturaleza, o sea que si el agua es polar, podemos deducir que este compuesto, sin hacer fórmula de Lewis, sabemos que es polar también, porque se disolvió. Bien, ustedes notaron que en las primeras etapas se disolvió. Ahora, el hecho de que se generen cristales no quiere decir que la sustancia o que acá sea una mezcla heterogénea. No, sigue siendo una mezcla homogénea. Lo que ocurre es que ya la cantidad de solvente es mínima para todo el soluto que se está adicionando. Y entonces finalmente el soluto hace algo que se llama precipitar. Y es que la sustancia que no se disuelve cae al fondo del recipiente. Pero ya porque no hay cantidad suficiente de solvente para poder disolverlo. ¿Ok? Entonces ya tenemos esa diferenciación. Bien, pero resulta que para que las soluciones se den, necesitamos unas condiciones. ¿Ok? Entonces vamos a escribir acá, en lugar de escribir condiciones, vamos a hablar específicamente de cuáles son los factores que afectan la solubilidad. O sea, ¿qué es lo que permite que se pueda disolver una sustancia en la otra? Hemos mencionado entonces naturaleza de los componentes. Y entonces en el principio de que deben ser iguales químicamente. Lo que se conoce como lo similar disuelve lo similar. Otro factor importante en el momento de la disolución, de que se genere disolución, es la presión. Recordemos que los sistemas pueden tener dos tipos de presiones. Cuando trabajamos leyes de los gases lo mencionamos. La presión interna del sistema, que es la que es generada por el movimiento de las partículas contra ellas mismas y contra el recipiente que los contiene, y la presión externa. Aquí estamos hablando de la presión externa específicamente. Recuerden que la presión externa impide la movilidad de las moléculas y para que las moléculas puedan disolverse o dispersarse requieren tener gran movilidad. Por lo tanto, si se disminuye la presión, hay una gran oportunidad de que se disuelvan las partículas. Bueno, aparte entonces de la naturaleza y de la presión, tenemos también entonces una muy importante y muy usada de forma experimental, la temperatura. Pues bien, recordando que la temperatura es básicamente el reflejo o efecto del movimiento de las partículas, de la energía cinética. Entonces, por lo general, aunque hay excepciones, al tener mayor temperatura, pues hay mayor energía cinética, y si hay mayor energía cinética hay mayor probabilidad de dispersión, es decir, mayor facilidad para que se disuelvan los componentes. Y tenemos por último la agitación. Pero pues realmente agitación habla 100% de energía cinética. Les voy a dar un ejemplo. Si usted está preparando, disolviendo X producto de esos que venden en sobrecitos, que son refrescos para preparar, y usted lo va a disolver en agua, debe agitarlo. Cuando lo agita, está generando
aumento en la energía cinética, y si aumenta la energía cinética, aumenta la temperatura, y si aumenta la temperatura, aumenta la dispersión de las partículas. Es decir, está ayudando a que se genere a que se dé el proceso de solubilidad. Bien, entonces compañeros, en esta primera parte estamos hablando de los componentes teóricos para conocer lo que es la solubilidad. En la próxima oportunidad ya estaremos hablando de las unidades de concentración que están asociadas a la relación que existe cuantitativa entre soluto y solvente. Que tengan una feliz tarde y nos estaremos viendo próximamente.